El nombre de Jesús es poder. Vamos a leer la palabra, hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el versículo 8. El título de esta enseñanza es Llenos de toda la plenitud de Dios. Repito, el título de esta enseñanza es Llenos de toda la plenitud de Dios. Voy a leer este versículo junto con ustedes. ¿Me acompañan? Como dice el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pueden sentarse, hermanos. La primera precisión que quiero hacer y que me llamó la atención del título de este sermón, Llenos de toda la plenitud de Dios, es que es un título lleno de términos absolutos. Llenos toda plenitud y Dios. 4 en total. Se podría haber dicho llenos de Dios, pero el propósito es darle un énfasis total al poder de Dios, es decir, el poder del Espíritu Santo. En otra manera de decir, el poder de Jesús, o dicho de otra manera, el poder de Cristo resucitado. Este pasaje está envuelto de una inquietud natural y lógica de los discípulos del Señor. La pregunta es: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos estaban pensando en el poder político, pero Jesús les habló de otra clase de poder y de otra clase de reino, mucho más amplio y grande que el poder político. El versículo que leímos es el versículo clave del libro de los Hechos de los Apóstoles. En este texto tenemos 4 verdades acerca de la iglesia. 4 verdades. La primera, el motor de la iglesia. La segunda, el mensaje de la iglesia. La tercera, la misión de la iglesia. Y la cuarta, el alcance de la misión. Hablemos del motor de la iglesia. Un motor debe estar provisto de una fuente de energía, que es la que produce el movimiento. Por eso se habla de motor eléctrico, motor hidráulico, motor de gasolina. De tal manera que cualquier motor tiene que estar provisto de una fuente de energía. Y hablando de motor, quizás un experto nos diría, hablando de la economía, que el motor de la economía es el capital. Pero a la iglesia del Señor no la mueve el capital. A la iglesia del Señor no la mueve la economía. A la iglesia del Señor la mueve el poder del Espíritu Santo. Las referencias bíblicas así lo confirman. El cojo de nacimiento que estaba en la puerta del templo y que fue sano, tengo que decir que el que lo sanó es el Señor Jesucristo. Él usó a Pedro, pero el que sana tiene nombre. Y el que sana se llama Jesucristo el Señor. Pero a Pedro le preguntaron con qué potestad o en qué nombre había hecho esto.
Y dice la palabra que Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió con autoridad a quienes le interrogaban. Y les dice: puesto que hoy se me interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y quien resucitó de los muertos, por Él, iglesia, por Él este hombre está en su presencia sano. Ahora que estábamos en el restaurante almorzando, yo llamé a mi hija para preguntarle dónde iban a almorzar. Y mientras estaba hablando con ella, ella pegó un grito y me dijo: ¡ay, papi! Se acaba de levantar un paralítico de la silla de ruedas. Es que donde está Jesús, cualquier cosa puede pasar. Y el que sanó esta mañana está aquí con nosotros. Ahora bien, hay un grupo de hermanos nuestros creyentes, también como nosotros, pidiendo confianza y valor ante las amenazas del poder religioso. Y dice la Escritura que una vez que oraron, en donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? Me llama la atención de esta oración algo, que los creyentes no pidieron protección, pidieron fue confianza y valor para predicar la palabra de Dios. Porque habían podido pedir protección, los estaban amenazando, estaban siendo cuestionados, el poder religioso estaba contra ellos. Pero esta tarde, más que protección, porque el Señor nos protege, Él es nuestro protector, pero más que protección le estamos pidiendo que nos dé confianza y que nos dé valor. Y yo quisiera saber si hay alguno aquí que se identifique con esta palabra. ¿Y qué diremos de Esteban? Esteban era un hombre que tenía una marca distintiva, era un hombre diferente, porque era un hombre lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hoy nosotros podemos decir lo mismo, podemos, debemos y queremos ser diferentes. Esta iglesia es diferente, porque esta iglesia tiene el poder del Espíritu Santo. Y miren, hermanos, dice la Escritura que a Esteban no le podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Oyendo su sermón, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y al finalizar del sermón, cuando le estaban lanzando las piedras para quitarle la vida, dice la Biblia que Esteban, lleno del Espíritu Santo,
y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Aleluya. Vio la gloria de Dios. Después que Felipe bautizó al eunuco, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y lo transportó del desierto a una ciudad llamada Azoto. Oiga, hermanos queridos, Dios puede transportarlo a uno de un lugar a otro. El Espíritu Santo puede hacerlo. Eso suena un poco raro, un poco extraño, un poco fuera de tono en un tiempo como estos. Pero ayer yo le preguntaba también a mi hija, porque ella vivió una experiencia muy singular. Iba en su vehículo por la ciudad de Bogotá, en una calle, creo que era la calle 26 con la avenida Boyacá. Los que son de Bogotá conocen el sitio. Y vio unos hombres que construían un edificio y levantaron una paleta que decía pare. Y dice que cuando ellos cruzaron para tomar la Boyacá, aparecieron en otro lugar. Aparecieron en la carrera 30 con calle 26. Y yo digo, lo que hizo el Señor con Felipe todavía lo puede hacer. Todavía lo puede hacer, porque Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Iglesia, a ver si usted está de acuerdo conmigo. Hoy más que nunca, escuche bien, hoy más que nunca necesitamos ese poder. ¿Está de acuerdo conmigo, iglesia? Necesitamos ese poder. Porque, hermanos queridos, estamos en medio de una sociedad incrédula y corrupta. Y el motor de la iglesia, como lo ha sido siempre, será y seguirá siendo el poder del Espíritu Santo. Y yo quiero decirle que esto es más que un hecho circunstancial. Es más que un hecho circunstancial. Esto es un estilo de vida. A nosotros nos vendieron la idea de una Semana Santa, pero el Señor no quiere una Semana Santa. Con el Señor tenemos una vida santa. Y yo por extensión digo, no una semana de poder, ni una convención de poder, una vida de poder. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Dijimos que el versículo base de esta enseñanza tenía 4 verdades acerca de la iglesia. 1, el motor de la iglesia. 2, el mensaje que Él nos encargó. Cuando Él dice, me seréis, ese pronombre me está en primera persona del singular y coloca a Jesús como el protagonista de la acción de la frase. Recuerden que toda frase tiene sujeto, verbo y complemento. El sujeto de esa frase, el protagonista principal de esa frase, es el mismo que es protagonista de esta convención
y que Él es el eje, el centro, la esencia misma de esta convención, la razón de ser de esta convención, y Él tiene nombre y se llama Jesús. El mensaje que Él nos encargó es la palabra de la cruz, la que Pablo dijo que es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Escucha, iglesia, esto es a nosotros. La palabra de Dios no es locura, sino que es poder de Dios. ¿Y todo para qué? Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si usted, como creo que lo ha hecho, ha leído el libro de los Hechos, se da cuenta que los hombres del primer siglo, los apóstoles enviados, predicaban a Cristo y no a la iglesia. Con respecto a la iglesia, el decaimiento se debió a que se dedicaron a la eclesiología, es decir, cómo hacer santos a través de normas, y olvidaron la fuente. La fuente es la palabra de la cruz. Locura para los sabios, tropezadero para los judíos. La palabra de la cruz ha sido en todos estos siglos fuente de poder, remedio para el mundo pecador, avivamiento para la iglesia. Por eso Pablo dijo: me propuse no saber cosa diferente sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, los predicadores no tenemos a quién más predicar. Si ustedes nos piden que prediquemos otra cosa, les tenemos que decir: lo lamentamos, porque el tema central de todo predicador de esta iglesia es el Señor Jesucristo. Y ustedes vieron cómo se exaltó al Señor esta mañana y cómo Él se hace sentir cuando se le exalta a Él. Esta iglesia sabe en quién ha creído. Esta iglesia sabe quién es el único y sabio Dios. Esta iglesia lo conoce a Él muy bien. Esta iglesia está relacionada con Él de una manera especial, de una manera íntima. Y por eso es que nosotros podemos decir esta tarde que no tenemos más que predicar. El sermón de Pedro el día de Pentecostés tenía como premisa fundamental a Cristo resucitado. Él dijo: y Dios lo levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por la muerte. La muerte no pudo retener a Jesucristo. Él le dijo: muerte, yo seré tu muerte. Los sermones de Esteban y los sermones de Pedro no eran emocionales, eran la palabra de la cruz. En el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, cuando todo el pueblo concurrió, él les pidió: no pongan la mirada en nosotros, como si por nuestro poder o por nuestra piedad nosotros hubiéramos hecho esta sanidad. Es que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob,
el Dios de nuestros padres, y yo diría, y el Dios de esta iglesia, se ha glorificado delante de ellos. La Biblia dice que cuando Pedro y Juan hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos. Y escuche por qué estaban resentidos: de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Y los pusieron allí hasta el otro día. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Y qué me dice cuando Pedro afirmó con toda la autoridad propia de un hombre lleno del Espíritu Santo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos? Y recuerde que eran hombres del vulgo, hombres sin letras, y se maravillaban y le reconocían algo. ¿Qué era lo que reconocía la gente de ellos? Que habían estado con Jesús. ¿Y qué es lo que la gente reconoce de nosotros, si no es que nosotros tenemos al Cristo Jesús resucitado en medio de nosotros? Por eso, iglesia, no olvidemos el Calvario, la palabra de la cruz. Estaba yo leyendo un módulo de la Escuela de Formación Ministerial y me llamó la atención una frase que hay allí en ese módulo, y dice que el naturalista pierde a Jesús en la naturaleza, que los predicadores debemos tener cuidado de no perder a Jesús en el sermón. Iglesia, debemos, podemos y queremos predicar la palabra de la cruz para seguir viendo los resultados de esa palabra de la cruz. La palabra de la cruz tiene poder. La palabra de la cruz tiene vida. La palabra de la cruz tiene sanidad. La palabra de la cruz tiene liberación. La palabra de la cruz. Les dije que en el texto habían ¿cuántas verdades? 4 verdades. La primera, el motor de la iglesia. La segunda, el mensaje de la iglesia. La tercera, la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Bueno, lo podemos decir de muchas maneras, pero permítame decirlo de esta manera. Permítame decir que la misión de la iglesia es ser testiga de Cristo resucitado. Y yo tengo algunas referencias bíblicas. Por ejemplo, el reemplazo de Judas. El reemplazo de Judas, ellos echaron fuertes para ver quién sería el reemplazo de Judas. Pero Pedro entonces citó la palabra antes de hacer la elección para que la palabra fuera como el apoyo para esa acción que iban a realizar
ese nombramiento de un reemplazo de alguien que había fallado. Y dice que Pedro se paró y dijo, es necesario que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea. Y esta era la característica que ellos buscaban: uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Llamaron a Barsabás y llamaron a Matías, y el reemplazo de Judas entonces tenía que ser un testigo de la resurrección del Señor Jesús. No podría ser otro. Ahora, ¿qué me dice usted, iglesia? El anhelo personal del apóstol Pablo. ¿Sabe que Pablo tenía anhelos? Como todos nosotros tenemos anhelos, tenemos deseos, tenemos expectativas. Hay algo ahí dentro de nosotros que nosotros esperamos con ansias, que esperamos con mucho, llamémoslo así, con mucho fervor. Y Pablo, lo que él pedía para él era el conocimiento de Cristo Jesús, porque dijo, a fin de conocerle. Y lo segundo, y el poder de la resurrección. En otras palabras, lo que quiero, dice Pablo, es conocer a Cristo y sentir en mí el poder de su resurrección. Ese era el anhelo del apóstol Pablo, sentir en él el poder de la resurrección. Y yo diría que este es el anhelo de esta iglesia. Y yo diría que este es el deseo de esta iglesia. Y yo quiero decir que es el anhelo mío también esta tarde. Si algo yo deseo para mí, se lo digo con toda la sinceridad del caso esta tarde, si yo deseara algo aquí, lo que yo deseo es sentir en mí el poder de la resurrección de Jesucristo. Y hermanos queridos, la oración de Pablo por la iglesia, porque Pablo oraba por la iglesia. Sí, claro que sí. Pero es interesante saber qué era lo que oraba Pablo y por qué oraba Pablo. Han pasado más de 50 años de Pentecostés y ya la iglesia tiene la madurez propia de su edad. El apóstol Pablo anhela para la iglesia lo que es el anhelo personal de él, que la iglesia conozca al Señor y experimente el poder de Cristo resucitado. Y mire, yo le voy a leer textualmente esta oración de Pablo. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y luego dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Quiere decir que Pablo quiere que la iglesia tenga los ojos del entendimiento bien afinados, bien dispuestos, y que ese alumbramiento de los ojos de nuestro entendimiento nos sirva para saber tres cosas. Una, ¿cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado? Iglesia, ¿sabemos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado?
Segundo, ¿cuál es la rica y gloriosa herencia que tenemos en Él? Y tercero, y este tercero es el que quiero enfatizar, ¿y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual fuerza operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Es decir, cuán grande y sin límites es su poder, el cual poder actúa en nosotros los creyentes. En nosotros los creyentes el poder que actúa es el poder de Cristo resucitado. Y Pablo continúa la oración y dice: sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Iglesia, escuche bien lo que les estoy diciendo, afinen el oído. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y permítame, iglesia, les digo una segunda oración que también está en la carta de los Efesios. Porque en la carta de los Efesios está la oración de Pablo por la iglesia. Una segunda oración. Esta está en el capítulo 3, la que acabamos de leer está en el capítulo 1, pero esta está en el capítulo 3. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, escuche, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos arraigados y cimentados en amor? Creo que todos. Pero una vez que somos arraigados y cimentados en amor, Pablo dice: seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y luego dice: y a aquel que es poderoso para hacer no algunas cosas. La Biblia que tengo aquí dice todas las cosas. Iglesia, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Oiga, qué bueno que entendiéramos cuál es el poder que actúa en nosotros. No es cualquier poder por ahí. No. No es el poder humano, ni el poder político, ni el poder económico. El poder que actúa en nosotros es el poder de Dios.
Entonces, hermanos, le dije que eran 4 verdades, ¿verdad? La primera, el motor de la iglesia. La segunda, el mensaje de la iglesia. La tercera, la misión de la iglesia. Y la cuarta, el alcance de la misión. La vida del hombre tiene un hasta que vuelvas a la tierra. La bendición del Señor tiene un hasta que sobreabunde. La doctrina tiene un hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La perfección tiene un hasta, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará. ¿Hasta cuándo, iglesia? Hasta el día de Jesucristo. Y así como la vida del hombre tiene un hasta, la bendición tiene un hasta, la doctrina tiene un hasta, la perfección tiene un hasta, la gran comisión tiene un hasta lo último de la tierra. ¿Sabe que la gran tarea está enmarcada por 2 cosas? Me parece que la gran comisión es como un cuadro que tiene su marco bien definido. Cuando dice id por todo el mundo, pero está enmarcada por una gran declaración y una gran promesa. La gran declaración que hizo el Señor Jesús después de resucitar es: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y la gran promesa es, porque el Señor no le prometió dinero a sus discípulos, ¿verdad, iglesia? Que hubiera sido bueno que les hubiera girado un chequecito de unos cuantos millones de pesos para poder cumplir con la gran comisión. No caería mal un chequecito, ¿verdad? Pero no les giró un cheque, pero les dio algo mejor. Les dio una gran promesa: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y miren, hermanos, con este motor, el poder del Espíritu Santo, con este mensaje, la palabra de la cruz, con esta misión de ser testigo de Cristo resucitado, el alcance es lo de menos. El mundo se hace pequeño, el mundo se hace chico para aquel que tiene el poder del Espíritu Santo. Algunos dicen: este mundo es muy grande, pero al Señor no le ha quedado grande nada. Al Cristo que yo estoy predicando, nada le ha quedado grande. Qué maravilloso saber que Él desnudó su poder, porque mire, iglesia, los 3 más grandes milagros que hay en la Biblia, usted debe saberlo, ¿verdad? Los 3 más grandes milagros. El primer gran milagro es la creación. El segundo gran milagro es la redención. Y el tercer gran milagro es el traslado de la iglesia. Y en esos 3 milagros el Señor desnudó su poder. No solamente cuando creó los cielos y la tierra, sino también, como lo hemos leído, cuando Él nos redimió y también cuando Él venga a levantar su iglesia. Eso será un milagro de incalculables proporciones, porque un día el que ha de venir vendrá y se llevará a esta iglesia.
Y sabe una cosa, hermanos, nuestra experiencia personal, ¿qué diremos de nuestra experiencia personal? La Biblia dice que Él nos dio vida. Voy a repetir esta palabra. Él nos dio vida. Voy a reiterar esta palabra. Él nos dio vida. Voy a enfatizar esta palabra. Él nos dio vida. Voy a ser reiterativo con esta palabra. Él nos dio vida. ¿Cuándo nos dio vida, iglesia? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, de tal manera que no hay que llamar a Lázaro, ni hay que llamar al hijo de la viuda, ni hay que llamar a Tabita para que nos cuenten su experiencia. He aquí hoy en este recinto miles de resucitados. Éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de ira, pero ahora somos hijos de Dios. 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 Yo decía en la convención de Cali que el título más grande que le pueden decir a uno no es reverendísimo, ni excelentísimo, ni nobilísimo, ni doctorísimo. El mejor título que nos pueden decir es hermano. Hermano quiere decir hijo del mismo papá. Y yo les digo esta tarde, hermanos, tenemos el mismo papá. Y como el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquel que se lleva toda la gloria y que se lleva todo el reconocimiento tiene nombre. Y ese nombre que se lleva todo el reconocimiento esta tarde es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad.
Les voy a contar lo que me decía mi madre un día. Mi madre, que ya se fue con el Señor, me dijo: mijo, allá donde yo tengo mi cuna, las mamás le dicen a los hijos mijo. Es un apócope de mi hijo. Me dijo: mijo, yo estoy preocupada. Y yo le dije: madre, ¿por qué está preocupada? Dijo: porque a nosotros a veces nos pasa como al borrico, como al burro. Dije: madre, que esas son palabras muy pesadas y muy duras. ¿Cómo así que nos pasa como al borrico? ¿Cuál borrico? Dice: pues el borrico que entró al Señor a Jerusalén, que le ponían los mantos y le ponían las ramas, y ese burro pensaba que eso era para él. Pero no era para él, era para el que iba encima de él. Él es digno de gloria. Él es digno de reconocimiento. Él es digno de honor. Él es digno de toda alabanza. Él es digno de que esta iglesia lo alabe, lo adore. Predicadores, hermanos, hermanas, iglesia, lo que expresa la palabra es verdad. No hay Pentecostés, ni poder, ni llenura del Espíritu Santo, ni plenitud de Dios sin Pascua, sin obra del Calvario, sin muerte y resurrección de Cristo. Es el poder de su resurrección, es el poder del resucitado. No somos testigos de una fábula, de una fantasiosa historia. Somos testigos del poder de la resurrección del Cristo que vive y que está aquí con nosotros esta tarde. Aleluya. Aleluya. Tenemos poder para predicar, es decir, para conocerlo y darlo a conocer. Poder para vivir lo que predicamos. Oiga, una vez el hermano Jairo Marín, perdone que lo cite, hermano Jairo, usted nos pegó un regaño una vez a los pastores, un jalón de orejitas, pero qué buen jalón de orejitas nos pegó. Y nos dijo: predicadores, ustedes cometen un error. Y yo dije: ¿cuál será de tantos que he cometido? Dijo que ustedes, predicadores, aprenden para predicar. Y yo dije: ¿y eso qué tiene de malo? Aprender para predicar. Y dice el hermano Jairo: no, es que no debemos aprender para predicar, sino que debemos aprender para vivir. Porque cuando vivimos lo que predicamos, lo predicamos con autoridad. Esto no es un cuento. Esto no es una fábula. Tenemos poder para enfrentar la oposición y la maldad. Esta mañana se nos decía que el Señor le puso el pie encima a la serpiente y le aplastó la cabeza. Y yo creo que esa pobre serpiente quedó más muerta que nunca. Yo creo que esa serpiente ya no tiene ninguna autoridad y ningún poder sobre nosotros. El que tiene todo el poder tiene nombre.
Y miren, les cuento algo, hermanos. Hace algunos años yo venía con un pastor de la ciudad de Tuluá para la ciudad de Ibagué. Íbamos en el auto, un autito que el Señor me regaló, un autito Mazda 323. Íbamos conversando cuando de pronto nos cerraron unos hombres armados con revólveres y pistolas y nos bajaron del auto y nos pidieron toda la documentación y nos vaciaron los bolsillos. Y cuando ya nos tenían así contra el alambrado esos hombres malignos y perversos, nosotros invocábamos el nombre que es sobre todo nombre. Nosotros invocábamos al Señor Jesús. Aleluya. Y mire lo que pasó, hermanos. A las 7 de la noche, en una carretera solitaria y oscura, apareció un policía. Vaya, búsqueme un policía ahora. Apareció un policía. Y mire, lo lógico era que los 5 hombres pudieran, por decirlo algo, prevalecer sobre un policía, pero lo cierto es que los hombres salieron disparados, huyendo. Y nosotros nos fuimos con el autito, nos temblaban las rodillas de susto. Y de pronto dijimos, uy, más adelante dejamos al policía solo allá con esos 5 hombres. Pero yo creo que es que el Señor Jesús envió su ángel. Es que hay poder. Y miren, les cuento a mis hijas, 2 de ellas eran estudiantes en Bogotá. Iban caminando por una calle solitaria y oscura que tenían que atravesar y se le aparecieron unos hombres armados con cuchillos para atracarlas. Y ellas, el única arma que tenían, la sacaron a relucir esa noche y le dijeron a los atracadores, hay poder en el nombre de Jesús. Y los hombres salieron corriendo ante 2 indefensas niñas. El lobo dijo, estas aquí yo me las despacho, pero se equivocó el diablo con nosotros. Y mi madre, la que les dije que estaba preocupada, ella trabajaba en las cárceles. Y recuerdo que ella le pasó algo muy singular en una cárcel. Ella estaba predicando que Jesucristo sana y que Jesucristo salva. Y había en la cárcel un hombre lisiado de los pies que estaba en la cárcel, y unos burladores le dijeron, si es verdad que Jesucristo sana, sane a este hombre. Mi madre dice que sintió como el ataque del enemigo, que apretó su Biblia contra su pecho y dijo, voy a orar en el nombre de Jesús.
y se puso a orar en el nombre de Jesús. Y cuando ella escuchó cerrados los ojos, era que como que sonaban unos huesos que se enderezaban, como unas coyunturas que se volvían a su sitio. ¡Aleluya! Y el hombre corría y detrás corrían los otros, maravillados del poder de Jesucristo. Hermanos queridos, esta es una iglesia llena de poder de Dios. Permítame decirlo de otra manera, del poder del resucitado. Nuestra predicación no es vana. Sería vana si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos. Pero Él está más vivo que nunca. Él está más vivo que nunca. ¡Aleluya! Todavía me resuenan las voces de los ángeles diciendo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. La tumba estaba vacía. 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 Ha resucitado. De ahí las conversiones que han habido en esta convención. De ahí los prodigios que hemos visto en esta convención. De ahí los milagros que hemos visto en esta convención. De ahí las sanidades que hemos visto en esta convención. De ahí la llenura del Espíritu Santo. De ahí todo lo que hemos visto y experimentado en esta convención. Es que tenemos, iglesia, tenemos. Póngase la mano en el pecho y diga: tengo al Cristo resucitado. Lo tengo. Lo tengo. ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos lo tienen? La fórmula de Pablo para la plenitud de Dios fue esta: ya no vivo yo. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Dígalo conmigo: ya no vivo yo. Dígalo de nuevo.
Dígalo otra vez. Repítalo otra vez. Ya no vivo yo. Ahora. 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 Ahora.